¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos iniciando, como lo hacemos todas las semanas, un nuevo programa de A Todo Motor, pero definitivamente un programa totalmente distinto a lo que usted está acostumbrado. Sinceramente yo soy bien agradecido porque soy un tipo de mucha suerte, de verdad tengo mucha suerte y la uso permanentemente. Hace muchos años, cuando uno quería correr en auto, no tenía las posibilidades como pueden tener los chicos hoy de subirse a un kart, de probarse, saber si va o no va. Uno hacía lo que podía y yo quería correr en auto, y yo quería llegar a correr en auto, y entonces hice todo lo que pude. Y entre esas cosas me iba al autódromo cada vez que escuchaba por radio que alguien iba a probar. Pero tenía un piloto preferido y ese piloto era Jorge Cupeiro. Yo cada vez que lo veía manejar al gallego, porque Jorge Cupeiro es el gallego Cupeiro, digo, cada vez que lo veía manejar iba a aprender, lo iba a mirar, a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, a la hora que sea. Y digo, tengo suerte, porque después de tantos años y de haber corrido, hago un programa de autos, y aquí al lado mío está Jorge Cupeiro. ¿Cómo estás, gallego? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte muy bien. Bueno, de verdad un gusto tenerte, ¿eh? Ah, el gusto es mío de estar con ustedes que saben tanto de autos. A la flauta, ahora sí que estamos comprometidos. Ya es un compromiso. Se lo quiero presentar, está con nosotros también Ricardo Delgado, periodista de toda la vida, Exacto. Uno de los buenos periodistas que tiene este automovilismo argentino. Héctor Braga Menéndez, por supuesto, que me acompaña como siempre, y Ezequiel Daray, que está por este lado, que tendrá otro ángulo para hacerle preguntas a Jorge. Más moderno. Más moderno. Jorge, ¿por qué arrancaste por las motos? Porque era lo que podía hacer. Yo empecé a trabajar a los 12 años. Trabajaba y estudiaba. Y lo que pude hacer era comprarme primero una Pumita, una moto, después de la Pumita salté a la Gilerita. Y antes no te dejaban correr hasta los 18 años y un día, porque la licencia para correr nacía de la licencia de conducir, del registro de carrera. Sí, señor. Entonces, si tenías menos de 18 años no te daban el registro, y si no tenías registro no podías correr. Entonces yo empecé a correr a los 18 años y pocos días. Y mi primera carrera fue en una Gilerita 150, que era la moto que andaba por la calle, y en la categoría estándar. Y en la primera carrera me dieron el número 13, que no lo quería nadie, por eso me lo dieron a mí, que era un total desconocido. Y salí último en la carrera. Con el 13. Sí, pero le eché la culpa al número. Claro, por supuesto. Tenía quien echarle la culpa. Entonces después la cambié por otra Super Sport y ya me dieron el 198, pedí que me lo cambiaran el número. Y ahí corrí con el 198 y gané la segunda carrera. Pero me pasó una cosa muy graciosa. ¿Pero qué te decía en ese momento que ibas a andar bien, digamos? ¿Por qué? No, era mi pasión, pero yo no sé de dónde la saqué, porque mi padre no sabía manejar, no tenía auto, mi madre nada. Yo a mi mamá, por ejemplo, me iba los domingos a la mañana y me decía, ¿dónde te vas, nene? Decía, me voy a Ezeiza, me decía. Y después a la tarde cuando volvía decía, mamá, corrí. Decía, hoy nene, en un día esto me vas a dar un disgusto que me vas a matar, me decía la vieja, ¿no? La gallega. Mirá lo que eran las motos, ¿no? La época que estamos hablando. Esa es una Ducati, esa también es una categoría, esta no, esta es la Norton 500, en esa época era el máximo de motos. Pero la Manx. Pero sí, esa es una Norton Manx, una Norton cuadrada, que era propiedad del gordo Garuzzi. Bueno, yo quiero que usted vaya viendo a través de todas las fotos y de todas las imágenes que le tenemos preparadas, la gente donde estaba. El polaco Ersek. El polaco Ersek. Y Pío Giovannini, este es Roberto Galuzzi. Sobre todo decía Este es lo que eran los cascos, ¿no? La gente donde estaba ubicada y la cantidad de gente que iba a la carrera, Chile, ¿no? con Jorge Kirchner. Esa es una NSU. La NSU. Esta moto había sido la única moto que tuvieron los alemanes en la historia del motociclismo en Alemania, que fue campeona del mundo con el motor Renmax, bicilíndrica. Por eso tiene dos entradas de aire, porque en Alemania la usaban con un motor bicilíndrico, que fue el primer motor que giró a 16.000 vueltas en el año 54. Fue campeón Müller en el año 54 con el motor Renmax que andaba a 16.000 vueltas. Vos sabés que cuando llegaban a la curva, viste, el motor tenía tantas vueltas, llegaban a la curva y largaban el acelerador, se movía. Y seguía el motor andando, seguía, viste, con la estropada, con la... Entonces tenía un botón para cortarle la corriente, para que el motor siguiera pero que no hiciera fuerza, no erogara potencia. Yo sé que sos un apasionado de las motos, pero también hay una parte muy importante tuya que es el turismo, la época de los Alfa Romeo, de la Giulietta, del Jaguar, de todos los grandes premios de aquella época, ¿no? Qué divertido, ¿no? La década del 60. La década del 60.
Contame alguna anécdota, Héctor, que vos sos un memorioso de eso. Yo quisiera preguntarle a Jorge si recuerda una carrera hace mucho tiempo que ganó, pero previamente se detuvo a levantar a un colega de fuste, lo llevó a un hospital en una base aérea, volvió a la carrera y la terminó ganando. Sí, vos sabés que me regalaron más. Se trataba, hicimos clasificación y Andrea Bianini con un Alfa Romeo hizo el 1 y yo el 2. En el circuito Santa Rita del Lago. No, Villa Carlos Paz. En el circuito se llama Santa Rita del Lago, en Villa Carlos Paz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y vos sabés que largamos a la mañana y largó el Tano, Andrea, adelante mío, ¿no? Y vos veías las marcas de la rueda del lado de afuera a esto de la montaña. Entonces yo lo tocaba a mi acompañante y le decía que en cualquier momento lo íbamos a encontrar al Tano. En algún lado. Y cuando bajamos a la tierra en la segunda curva estaba el Tano con la rueda pata para arriba. Lo levantamos, nos metimos en el Jaguar, yo corría con un Jaguar, y lo llevamos, sí, a la escuela de... Sí, por donde está la fábrica militar de aviones. Sí, la fábrica militar de aviones, por ahí. ¿Qué tal ir a correr con el Jaguar ese? Porque era un auto difícil. Pero para esa época era un auto. Vos corriste el Alfa y el Jaguar. ¿Qué era una cosa y qué era otra? No, te digo, el Jaguar en esa época era un auto adelantado, no sé, 30 años con relación a todos los demás. Vos pensás en esa época, un auto con doble árbol de leva, 3.800 centímetros cúbicos, doble árbol de leva a la cabeza, con muy buena potencia en el motor, con los 4 ruedas de freno a disco que... Sí. ¿Sabés que los frenos, por ejemplo en la Julieta, que vos tuviste la posibilidad de correr? Tengo una. Que tenés, cuando frenaba la rueda que quería. Una vez frenaba una, la otra frenaba otra. Este auto tenía las 4 ruedas con freno a disco Dunlop, una barbaridad. ¿Y cómo era la suspensión de ese Jaguar? Quinta electrónica tenía, una sobremarcha electrónica, andaba a 225 kilómetros. Impresionante. ¿Cómo era la suspensión de ese Jaguar para transitar por el Pan de Azúcar? Claro, ese era el drama, ahí vos lo dijiste. Llegamos al final de la carrera, se habían desprendido los 2 amortiguadores de atrás. ¿No sabes lo que es un auto sin los 2 amortiguadores de atrás? Veníamos saltando como una pelota de fútbol, veníamos así por la ruta, pero... Jorge, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos mucho más material, porque la época de Jorge Cupeiro fue nada más ni nada menos que lo que de alguna manera dividió el turismo de carretera. A partir de él empezó otra época del turismo de carretera. En el próximo bloque se lo estamos contando. Alguna vez tendríamos que hacer un programa donde se muestren los cortes cuando uno va a una tanda publicitaria, los comentarios que siguen acá teniendo a alguien tan importante como Jorge Cupeiro. Ezequiel, vos querías hacer una pregunta. Jorge, lo que me interesa saber, cuando un piloto no estaba en un equipo oficial, ¿cómo se hacía para conseguir un auto para correr en esa época? O sea, ¿era un auto propio, había que comprarlo, te lo prestaban? No. En la categoría de turismo había la participación, si no bien de equipos oficiales muy formados, había, de alguna manera las fábricas aportaban algo, pero la realidad es que se hacía todo con el auto personal de uno. Yo el primer auto que corrí, bueno, el primero fue un Heinz, que era un micro coupé, pero el segundo que corrí, que gané la primera carrera que corrí con ruedas longitudinales así, digamos, ¿no? Con las 4 ruedas. Con las 4 ruedas lógicas. ¿Una galerita? Fue una galerita NSU, era el auto mío que andaba por la calle, le poníamos los números con plástico, ¿viste? Para que después de la carrera despegarle los números, no pintarlos, ¿no? Pero era todo... Yo dije antes de irnos a la pausa que a partir de Jorge Cupeiro, a partir de Froilán González, a partir de un auto que fue el Chevitú, el turismo de carretera hizo un quiebre que dura hasta hoy. Los autos, el Chevitú es el mismo, el turismo de carretera de hoy. Si en Chevrolet no hubiera aparecido la Coupé Chevy, el turismo de carretera de hoy, de Chevrolet, sería un Chevrolet 400, que era lo que era el Chevitú. Exactamente, la única diferencia era que era un 2 puertas, pero el casco era como el del Chevrolet 400. Era exactamente igual. En lugar de tener 2 puertas, 4 puertas chiquitas, tenía 2 puertas grandes. Jorge, este auto a la gente le gustaba, lo rechazaba. No, había mucha gente que le gustaba, pero había mucha gente, la hincha del TC típico, normal, qué sé yo, lo rechazaba, porque era como un intruso que venía a sacarle la gloria a las cupecitas, ¿no?
¿Y dónde era mejor el Chevy tú? ¿Andando ahí en la recta, andando en el pavimento, andando en la tierra, andando en No, los lo favorecía más el pavimento porque era muy débil la suspensión, ¿viste? En relación a las coupés tenían una suspensión de camión prácticamente. Eran irrompibles. En cambio el Chevy tú, donde agarrabas un pozo un poco fuerte, se desalineaba todo. Estaban sobredimensionadas las coupés, tenían 2 amortiguadores por rueda, parrillas. Claro, después nosotros terminamos poniendo... Claro. ¿Hacían algún trabajo aerodinámico? Porque yo ahí, si uno lo sigue viendo la imagen del Chevy tú, es como que se va transformando, ¿no? Aparecieron unas tapas en los faros. Contame un poco de eso. Porque, claro, como el auto era tan cuadrado y tan grande, empezamos a estudiar a ver qué era lo que le podíamos hacer para mejorar dentro de todo la aerodinámica. Y, por ejemplo, las tapas esos de los faroles salieron de pruebas que hacíamos aerodinámicas, muy al uso nuestro, ¿no? Pero a pruebas al fin. Hay veces que teníamos que pasar los lomos de burro en relación a los TC, lo pasábamos bastante más despacio, porque se nos desalineaba todo el auto, ¿no? Jorge, ¿por qué se le ocurre a usted armar este auto cuando todo el resto eran cupecitas? No, la ocurrencia fue de José Fernán González, que es el que se le ocurrió, porque él era concesionario Chevrolet, se le ocurrió esto y no estaba nada equivocado, estaba bien acertado, ¿no? Jorge, ¿y por qué eligen un Chevy Nova? Porque en definitiva era un auto importado este que ven. Claro, eso yo creo que fue realmente un error, porque se pensó de que el Chevrolet que lo compramos en un remate de aduana nosotros. En un remate de aduana fuimos y compramos el auto. Uno piensa hoy en un auto de carrera, comprar un remate de aduana, es insólito. Es impensable. ¿no? Es impensable, hacer un auto de carrera de un remate de aduana. Sí, un remate de aduana lo compramos. Si lo compramos ahí, lo compramos, ahora como dijo el Mosquito, lo compró Fernán González. Yo no podía comprar ni una rueda del Chevito. Y se empezó a trabajar sobre eso, pero eso fue un error táctico, porque nosotros deberíamos haber agarrado un Chevrolet 400 normal de la fábrica y haberlo hecho sobre el Chevrolet, que hubiéramos tenido más ventaja, porque el Chevrolet que se vendía en la Argentina tenía más reforzaditas las suspensiones y tenía más cosas adaptadas a este país que lo que el Chevrolet 400 que nosotros estábamos recibiendo. Empezando por el parante de la puerta. No, este tenía parante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Yo no me acordé, me pareció que era más coupé. ¿Con qué velocidad máxima debutó el auto, recordás? 200, dependía mucho el viento, ¿no? Pero con viento de cola en el debut llegábamos a 215, después en la época que empezamos a ganar mucho, ese es otro efecto de toda mi vida, mirá lo triste que había ganado y parecía que me hubiera... Qué plomo, ¿no? Qué tipo... Parecía que te ponían una Pero corona. vos sabés que yo siempre tuve una cosa que me parecía que festejar mucho los triunfos era como humillar al que había salido segundo. Una cosa, un trauma de gallego debe ser eso, ¿no? Algo típico tuyo ese, ¿eh? Sí, un trauma. El loco Luis. Terminó teniendo una trompa aerodinámica muy linda el auto, ¿no? Ya cuando sí, después la hizo Pronello. Nos hizo claro. una trompa que estábamos encantados porque la pesamos y pesaba 14 kilos. Toda la trompa completa. ¿Y cuánto ganaron? ¿Se calcularon alguna vez cuánto ganaron en velocidad final con esa trompa? No, pero nunca no podía decirte el cálculo, pero se ganó. Sí. Con cada reforma aerodinámica que le hacías al auto se ganaba una barbaridad. Bueno, claro, es que era como vos dijiste, es un auto tan cuadrado que cualquier cosita que le mejorara se tenía que notar. Claro, pero nosotros, vos fijate que en la trompa que después le hicimos, nos cuidamos muy bien de tapar las ruedas, que ese era un defecto que tenía, ves que las ruedas van tapadas. Sí. Los turismos de carretera andaban con las ruedas al aire libre, claro. Y la rueda al aire libre frena una barbaridad. ¿Corriste con Bordeu de acompañante? Sí, pero porque Bordeu iba a correr la próxima carrera en el autódromo, entonces me dijo, ¿me podés llevar de acompañante para ver cómo es la historia del autódromo? Y vos sabés la mala suerte, largamos la carrera con él y en la primera vuelta llegamos a la horquilla y nos quedamos sin freno. Bueno. Entonces lo toco así y le muestro el pedal de freno que se me había... Viste que uno viene dándole el pedal de freno despacito. ¿sí? Sí, como para que esté, ¿no? Saber que está. Cuando voy, veo que se me va el pedal de freno abajo, lo toco a Bordeu y le hago así. Que se me había... Empezamos a hacer trompo en la horquilla, que se iba hasta la horquilla, que se sale larga. Seguro. Dijimos, acá salimos a la calle, a 220 kilómetros salimos a la calle directo. Empezamos a hacer trompo y nos paramos delante de un árbol. Y después se reparó eso porque se había roto la punta de eje y se llevó todo el disco, todo. Y el rulemán de la punta de eje se había roto.
Porque todavía no tenían hechos los rulemans, las puntajes como bancadas, ¿viste? Tenían los rulemancitos de afuera, esos Chevrolet 400 normal. Y empezamos a hacer trompo y paramos al lado de un árbol. Después reparamos el auto y ganamos la carrera. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Cupeiro. ¿Querés que te cuente una cosa? Decime. Graciosa? Un día estábamos probando el auto, el Chevrolet 400, para demostrarte la debilidad, ¿no?, de la suspensión. Estábamos probando el auto en una ruta, íbamos y veníamos para ver cuánto caminábamos, viento de frente y viento de cola, ¿no? Y habíamos bajado el auto, Belaviña era mi acompañante, el que lo preparaba. Y estábamos apoyados así en el auto, charlando todo, Frenán González, todo, y estábamos apoyados así en el auto y el auto hace ¡blum! Se cayó al piso, se había roto una rótula de suspensión. Con el auto parado, si hubiera roto un minuto antes me mataba. Claro. No estaba acá. Haciendo tiraditas en la ruta. En el próximo bloque vamos a hablar con Cupeiro y por supuesto también con todos los que están aquí en esta mesa de A Todo Motor. Vamos a charlar un poco de lo que era la época, los accidentes, los bidones, cómo le pasaban información, lo que eran las carreras de rutas y hasta los trenes que pasaban. Ya venimos. A ver, para orientar un poquitito a aquellos que son muy jóvenes y que no saben mucho de lo que estamos hablando, el caso de Ezequiel, que esto no lo vivió, digo, en aquel momento con el mismo auto se corría en la pista, se corría en la ruta, se corría en la tierra, y en el medio por ahí pasaba un tren. Y sí, pasaba un tren, era un tren de pasajeros, pasaba esa hora en el medio de la carrera y pasaba el tren. Jorge, ¿qué pasaba con eso, Diego? ¿Cómo era la clasificación de una carrera cuando vos venías y te paraba el tren? Te embromabas. De que pasaba. Generalmente las organizaciones, las carreras, trataban de pararlo los trenes o modificar el horario total, era una vez. Pero muchas veces no lo lograban. Entonces pasaba el tren pero en el interior y todo eso la gente salía al camino a hacerte señas que parara, después te lo había visto el tren, ¿viste? O cuando ya estaba llegando. Si estaba un poquito lejos, pasábamos. Pero si te agarraba el tren, te embromaban. Ahí estamos viendo el auto del otro. Pero ahí está levantando el aro, no está levantando bidones. Sí. Ahí va un bidón. ¿Ves? Los bidones. Porque los bidones el acompañante se tenía que poner de espaldas al vidrio, no podía sacar el cuerpo. Sí. Para dejarle el lugar que los bidones pasaran. Sí. Y los bidones pasaban y chocaban contra el tanque de nafta, contra lo que encontraban adentro del auto. Eran inconscientes. Y después vertían el combustible Y después en marcha. en plena carrera. En marcha. El acompañante sacaba la tapa del tanque de nafta y echaba el combustible adentro. No, una locura, ¿eh? Realmente. Una locura, pero una locura total. Ahí está el auto del oeste. Es el auto del oeste. Sí. Jorge, ¿cómo era la relación con el público a medida que avanzaban las carreras? O sea, en principio ustedes tuvieron mucho rechazo, sí. pero después paulatinamente los empezó a aceptar. La gente lo empezó a aceptar, sí. La gente lo empezó a aceptar y lo transformó en su preferido, en su ídolo. Tanto es así que una revista especializada una vez en el autódromo hizo, ahí va un tren, mirá, ¿ves? Bueno, pues, es una cosa insólita, ¿no? Por ahí venís ganando la carrera para el tren. Y ahí pasa un auto, justo Sí, claro. terminó de pasar el tren. No. Y la gente Eso es la pegadita vuelta ahí, de Chacabuco que se corrió en el barro. A mí casi me agarra el tren, se gané yo ese día. ¿Ves que está todo el auto lleno de barro? Sí, Jorge, y de alguna manera, el manejo, porque el manejo tuyo es un manejo muy, muy perfecto, digo, muy un estilista, ¿no? ¿Cómo te cambia un turismo de carretera manejándolo en el barro, en la tierra? Es lo mismo, otro auto, ¿sabes? ¿no? Que la ventaja que yo tenía en el barro es que sabía llevar el auto sobre mucha gente, ¿viste? Porque acá vas a ver cosas que pasan no en el barro, pero sí en el pavimento mojado. Yo como esa sutileza que te había dado la moto, ¿viste? Todo eso me permitía manejar el auto en el barro también con la punta de los dedos, ¿viste? Y eso iba como loco en el barro. Yo ese día casi le saco esa misma carrera, casi le saco una vuelta al segundo, que era Manzano, pero una vuelta de 300 kilómetros era. Sí, impresionante la ventaja esa que no en el barro. Decime una cosa, Jorge, ¿eran más versátiles los pilotos de aquella época que se subían a un turismo de carretera, un Fórmula 1, un Sport prototipo? No todos, ¿No? Había pilotos que vos lo bajaban del TC y podían manejar la bañadera que iba de Congreso a la Boca. Nada más, pero no todos. Había pilotos buenos. Oscar Galvez, por ejemplo. Juan no tanto, ¿viste? Yo creo que siempre fue mucho más piloto Oscar que Juan, pero Fangio, por ejemplo,
Jorge, ¿se podía vivir del automovilismo o había que tener una actividad paralela y te sacaba tiempo para dedicarle a eso? No se podía vivir de ninguna manera del automovilismo. Al contrario, el automovilismo se ponía plata. ¿Pero qué tiempo había para dedicarle al automovilismo? Y tenías que dedicarle toda la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es el accidente de Atilio Viale, ¿no? Aquí en el autódromo. Atilio, la salida del curvón del fondo del autódromo. ¿Por qué cambió el turismo de carretera hacia estos autos? Esa es la piña de Vianini en Las Flores. Yo venía atrás. Terrible, terrible. El único que lo ve todo completo el golpe, realmente fui yo. Porque yo venía atrás y gané yo la carrera. ¿Sabés qué le pasó? Si querés te lo cuento, es medio largo, ¿no? Cortito. Ahí se vio recién. Venía adelante un auto de Stevens que venía un auto Stevens, adelante nuestro, con techo alto. Porque en eso fue cuando se le sacaron a los ves que es el techo alto, el techo levantado. Era un Chelo. Venía Gastón Perkins adelante. De ese auto. Porque ahí se doblaba como a 270 kilómetros. Sí, señor, sí, señor. Pero a pesar de que la calle Sancha hay una huellita solamente por donde se puede ir. Y venía Gastón Perkins adelante por la huellita que teníamos que doblar nosotros. Ve un auto del techo alto y se pone en la cuerda para dejarlo pasar. Pero como ese auto tenía el techo alto, nos tapó a nosotros los dos que veníamos atrás, a Andrea y a mí, que teníamos el techo bajo. No nos vio Gastón. Entonces, cuando lo deja pasar a Ruesch, creo que era, me parece que era Ruesch, cuando Gastón vuelve a la huellita, el Tano Andrea siguió queriéndolo pasar por el lado de afuera. Ahí se ve clarito que se le termina la ruta y cuando pisa con las dos ruedas afuera del pasto, chao. Jorge, para dejar aclarado un punto, Andrea no se pega con la garrafa, se pega con el Chevún modificado. Con el Chevún que había sido mío. Con el Chevún tuyo modificado. Modificado, con el techo bajito y todo, modificado por Baufer. Se queda con nosotros, por supuesto, porque, bueno, lo estamos invitando. Está Jorge Cupeiro, estamos hablando del automovilismo más importante que hubo en la República Argentina. Los años 60 y 70, sin discusión alguna, fue el automovilismo más importante que hubo en este país. En el próximo bloque vamos a hablar también de las temporadas internacionales de la Fórmula 3. Ya venimos. Bueno, yo le comentaba recién que hablábamos que Jorge tiene, y lo tenía por supuesto en aquel momento, un manejo pulido, y Jorge lo decía recién, manejaba con la punta de los dedos, ¿no? Eso te llevó a manejar autos de la Fórmula 3 Internacional, la de la escudería Automundo. Digo, cuento todo esto para que usted imagine también lo que era la época, ¿eh? Una revista como Automundo. Una revista. Hizo una escudería de Fórmula 3 internacional. Exactamente. Era otro país, obviamente. Otro país, absolutamente. Jorge, ¿qué tal era manejar, después de venir de todo esto, manejar un auto de fórmula, chiquitito? Era mucho más fácil para nosotros, para los que estaban en condiciones. Yo corrí todas las temporadas internacionales que se hicieron en la Argentina, todas. Pero nos costaba acostumbrarnos, sobre todo en carrera nos teníamos que acostumbrar al ritmo de la carrera, porque los europeos largaban y largaban desde la largada a la maceta, ¿viste? Y nosotros no, nosotros éramos más que, sobre todo yo era más de ver cómo se planteaba la carrera, y que cuando miraba cómo se planteaba la carrera te habían sacado medio circuito. Ellos largaban a cara, y nos tuvimos que acostumbrar a eso. Después ya cuando fuimos a correr a Europa, ya estábamos bastante más acostumbrados a eso de que largaban a cara de perro, no importaba el auto, nada. ¿Se llegaba más fácil a correr a Europa en aquella época? De la mano de Juan Manuel Fangio. El gran embajador era Juan Manuel Fangio. Hoy en día no existe más un embajador que te abra las puertas que abría Fangio. Cuando nosotros fuimos a correr a Europa, Fangio nos conseguía la gasolina, la nafta gratis, los aceites gratis, los neumáticos gratis. Había clubes inclusive que organizaban carreras de Fórmula 3 que nos pagaban derecho de partida, pero eso era porque era el equipo de Fangio. Si no, no se hubiera logrado. En esas temporadas, el conocimiento que tenían los pilotos argentinos de los circuitos donde se corrían no era tan importante. No. Era mucho más importante estar habituado al tipo de auto. ¿Sabés qué pasa? Que el buen piloto da una vuelta en un circuito y en la segunda vuelta tiene que hacer el mismo tiempo que en la vuelta 100. Eso de que el piloto tiene... Vos ves una curva y ya sabés cómo tenés que hacer el radio de la curva.
Tendrá algún secretito un poquitito más, un poquitito menos, pero el piloto va a un circuito que no lo vio nunca en su vida, da 2 vueltas y en la tercera vuelta tiene que hacer el tiempo. ¿Y al mismo tiempo que en la vuelta ¿Y la adaptación de ustedes a esos autos era rápida o...? Silvio Moster. No, nos costaba bastante adaptarnos, porque era todo tan distinto a la nuestra. Era muy diferente. Eran autos con motores chicos que giraban mucho, nosotros estábamos acostumbrados a los motores grandes, a los motores delanteros. Era todo una... Yo me acuerdo, por ejemplo, haberme quedado sentado en los como de aparte no nos dejaban probar mucho. Exacto. Porque además los europeos no querían que nosotros tuviéramos la ventaja de conocer, estar en nuestro país y darnos mucho el tiempo para probar. Entonces, yo me acuerdo de haberme quedado en el galpón donde estaban los autos 30, 40 minutos sentado en el auto acostumbrándome al habitáculo del auto, ¿no? Al volante. Claro, pues te sentís como apretado, claro. ¿no? Venís de un auto enorme, ¿no? Jorge, cuando corrió en Aymar del Plata, que era la última imagen que veíamos en el circuito de Playa Grande, que era toda la vuelta al golf en esa carrera. ¿Vos sabés lo que pasó ese día? Largamos, yo había hecho el mejor tiempo en la clasificación. Larga con un Brabham, corriendo de la escudería Automundo. Largué en la primera serie, porque se hacían 2 series, y gané la primera serie. Y segundo salió Eric Offenstadt. Sí, señor. Sí, señor. Y era la primera serie que ganaba un argentino en esa temporada internacional. Y entonces fuimos a la largada de la final, yo en mi interior decía, hoy los mato a esto. ¿Viste? Y no me arrancó el auto en la largada, me quedé parado en la largada, se quemó la computadorita del encendido y me quedé parado en la largada y no me arrancó el auto. ¿Sabés quién ganó la carrera? Offenstadt, que había salido segundo también. Jorge, en el próximo bloque quiero que charlemos un poco entre todos de las 84 horas del Nürburgring, nada más ni nada menos. Usted se queda con nosotros, ¿no? Por supuesto, porque vamos a charlar justamente con Jorge de lo que creo que fue la hazaña, por llamarlo de alguna manera, de un grupo de argentinos de ir a correr a Alemania y que les vaya bien, sobre todo que les vaya bien. Había nombres, ¿no? Fangio, Oreste Berta, unos cuantos. En el próximo bloque charlamos con Jorge de las 84 horas del Nürburgring. Déjeme recordarle que el jueves 22 y el viernes 23 de abril, si Dios quiere, vamos a estar en Santa Fe con estos cursos de capacitación que estamos haciendo a través de A Todo Motor. Jueves 22 y viernes 23 en Santa Fe, en el Shopping Paseo del Sol. Digo, son cursos donde la gente de Renault le va a contar toda la parte de motores, la gente de ESO le va a estar contando toda la parte de lubricante, de Firestone, los neumáticos, de Flick Rod, todos los amortiguadores. Vamos a hacer una charla de diseño de automóviles también y yo le voy a dar una charlita también de conducción deportiva, que de eso estamos hablando. Jueves 22, viernes 23, Shopping Paseo del Sol en Santa Fe. Ahí se tienen que ir a inscribir. Le cuento que hay lugar para 150 personas. Hágalo hoy mismo, yo sé lo que le digo. Ahora sí vamos a hablar con Jorge Cupeiro de las 84 horas de Nürburgring. Jorge, ¿quién fue el que generó toda la idea de las 84 horas? Fangio, y buscó dentro de lo que se pudo todo lo mejor, que por ejemplo eligió el Torino, que en esa época era un auto típicamente argentino, Oreste Berta, que como preparador es el sumum, yo creo que en el mundo, y llevó un equipo de muy buenos pilotos, 10 pilotos, corrían 9, uno era... pero era una organización impresionante. Ahora, en Alemania todo era Fangio, ¿viste? A mí me había tocado ir a hacer, por ejemplo, las pastillas de freno y la primera vez que fui a Girling ni me quisieron atender, porque no nos aguantaba nada las pastillas de freno. Y cuando llamó Fangio a Girling, o llamó a través de Mercedes-Benz, usted no fue la historia, nos hicieron en 4 días las pastillas de freno, las zapatas de freno traseras, todo. Y en el circuito, como se pueden andar las 24 horas libremente, el pase que teníamos nosotros era Fangio. Teníamos que no sabíamos hablar nada en alemán. Fangio decíamos, pase. Sí, Jorge, y acostumbrarse a un circuito, yo tuve la suerte de recorrerlo y de manejarlo, no correrlo, pero de manejarlo, es espectacular. Digo, acostumbrarse con un auto tan enorme como es un Torino a un circuito tan largo, no más de 22 kilómetros,
¿Cómo haces para encontrarle la vuelta, para saber la que viene a la derecha a fondo o no? No, lo conocés de memoria enseguida. ¿Sí? Sí. Al segundo día de estar allá ya nos sabíamos el circuito de memoria. ¿Pero cuántas vueltas dieron? ¿490.000 vueltas? No, andábamos en autos estándar, en autos que nos había prestado la fábrica General Motor, Opel, y algún Renault 16 que nos había prestado Renault. Entonces le dábamos. Aparte, no te olvides que hicimos 2 veces las 84 horas con el Torino en entrenamiento, no en entrenamiento, sino en experimentándolo, ¿no? Y los pilotos andaban 2 horas cada uno. ¿Cuál fue la mayor exigencia que tuvieron en la carrera? El agua, la lluvia. Porque el tamaño del auto, el tipo de gomas que usábamos, no nos favorecía, nos perjudicaba terriblemente el agua. Era un drama el agua para nosotros. Vos corriste con el auto con el número 2 con Canedo. El 2, con el chino Canedo y Gastón Perkin. ¿Qué tal era el chino Canedo ahí en Alemania? Muy gracioso. Un personaje, ¿no? Sí, un día, porque estaban probando los de Audi antes de que habían aparecido los Audi en el mismo circuito de nosotros, ¿no? Probando. Y por ahí vienen uno del piloto de Audi, uno que andaba probando los autos, y nos dice, estábamos ahí en el bar, ¿no? En el circuito, dice Argentini en Caput. Entonces fuimos bajando, era el chino Rodríguez Canedo. Porque era el circuito largo el que usábamos nosotros. Sí, señor. Se le agregaba la 22 parte de gol, claro. kilómetros 800. Y ahí metros. se había ido afuera el chino Canedo. Entonces cuando llegamos a buscarlo, había sacado la alfombra del baúl y estaba tirado en el piso. Así se hacía el que se había lastimado, ¿no? Con ese auto, justamente, ¿qué está pasando ahí? Jorge, y con la inversión y el equipo que habían armado, ¿ustedes estaban en condiciones a priori de competir de igual a igual con los europeos o...? Sí, tanto así que lo hicimos. Pero ahí no había muchos equipos oficiales, ¿eh? No era precisamente una carrera de muchos equipos. Si hubiera venido, por ejemplo, el equipo oficial Mercedes-Benz, el resultado hubiera sido otro, ¿no? O Porsche. Nosotros probando en Nürburgring, un día nos dijeron, por ejemplo, el 16 de agosto, no van a poder probar en todo el día porque tiene alquilado el autódromo Mercedes-Benz. El día anterior cayeron 20 camiones cargados de autos, no sabes los autos, que bajaron hasta los... ¿Te acordás esos que habían hecho Sport con los motores rotativos? Sí, sí. Los C111. C111, sí, señor. Sí. Hasta esos autos tenían 2, uno naranja y uno amarillo. Nosotros nos queríamos matar, queríamos prender los fuegos del Torino cuando... Cosa que sigue sucediendo hoy, ¿no? Que la gente va, alquila el circuito. Sí, lo había alquilado Mercedes-Benz y lo se para tenían el para mundo. probar. Ellos corrían en ese momento con unas coupé que tenían un motor 6.9, creo que era así, volaban la goma. Y Jorge, ¿quién fueron a probar ¿quién definió la elección de los pilotos en cada auto? Fangio. En combinación, me supongo que con Oreste. Trataron de componer, Estilos parecidos. claro, estilos parecidos o compensar un poco lo de uno con lo del otro. Yo les recuerdo que esto fue en el año 1969, ¿eh? Hace un tiempito atrás, pero todavía, y creo que todos, Ricardo, por ahí Exacto. coincidís, Héctor también, lo escuchamos en la radio, esto, la transmisión, porque se hicieron transmisiones de más de 24 horas de todo. Franco, Larry, Copelo. Copero Larry Franco, exactamente. Ese fue el que mejor anduvo, el que más duró Es que es el auto, el único original que está en el Museo Franco. en el Museo de Fangio. En el próximo bloque vamos a estar charlando con Jorge Cupeiro de la etapa del Sport Prototipo aquí en la Argentina. Yo les recuerdo que esta etapa fue una etapa de crecimiento en el automovilismo argentino, de desarrollo, de diseño, de novedades y de cosas que parecían autos realmente competitivos a nivel mundial. ¿Sí? Sí, sí. En el próximo bloque lo estamos esperando. ¿Cuántas cosas siguen pasando acá cuando va a una pausa publicitaria de estas, no? Héctor le acabo de preguntar a Cupeiro por el Ponte Catalina. ¿Eh? Exacto, sí. Qué aparato, ¿no? Era todo un mito, la potencia para esa época, la velocidad que desarrollaba, con esas cubiertas y esa iluminación. ¿No sabes cuál fue el error del Ponte Catalina? Hubiéramos ganado el Gran Premio con esa... Claro, era el candidato. para ¿Sabes ganar el cuál Gran fue el error? Nosotros compramos los autos en Estados Unidos y nos costaron $4.000 esa época, un auto nuevo, 0 kilómetros, $4.000, compraron una agencia. Y fueron a ver, creo que era Jimmy Radman en Estados Unidos para Radman, preparar ganador de los motores. Indianápolis. Para preparar los motores.
y nos cobraban otros $4.000 para preparar los motores. Entonces nosotros dijimos, no, loco, si tiene 500 caballos, corremos con los motores estándar. Pero la preparación era darle luz a los metales para que no se rompieran los motores. Y después por lo que nos pasa acá se rompieron todos los motores. Bueno, pasamos a otra etapa que es la transformación del turismo de carretera en Sport prototipos, el prototipo Ford. Ahí está Cupeiro, aparecía Cabalén por ahí, el Mosca Rodríguez Larreta, qué buen piloto, Malnati, Bordeu. ¿Qué tal era manejar estos autos, Jorge? Eran muy lindos autos. Y vos pensás que, si vos los mirás como el día de hoy, son modernos todavía los autos estos, ¿no? Seguro que sí. Sobre todo los de techo bajo, pero eran muy lindos manejarlos. ¿Quién era el piloto a tener en cuenta en ese momento? Cuando vos te subías al auto y decías, hoy, ¿cómo va fulano? ¿Quién era ese fulano? No, bueno, no había uno, pero Eduardo Copelo, por ejemplo, era muy rápido. Luisito Di Palma era muy rápido y muy aguerrido. A Di Palma lo tenía que matar para que no ganara. Yo me acuerdo de haber hecho carreras en TCB, por ejemplo, yo con una libre como motor Chevrolet y Di Palma con la libre, y haber andado las 60 vueltas, yo lo pasaba en una curva por adentro, me pasaba por afuera, lo pasaba por adentro, lo pasaba. Y en ninguna se nos ocurrió en ningún momento tocarnos, ¿viste? Pero eran pilotos que... Vos me dijiste Copelo, me dijiste Di Palma. El turco Nasif andaba Nasif, bien. te lo iba a nombrar. Gastón. No andaba tan bien el circuito como... Esa es la liebre, ¿ves? Como ¿Y el Nene? El Nene es muy buen piloto, el Nene García Vega, muy buen piloto. No, había, muy joven en esa época. Yo te digo que había 10 pilotos prácticamente que... mira, te digo una cosa, y soy sincero en lo que te digo. Cuando fue a correr a Europa Reutemann, Carlos Reutemann, si se hubiera buscado por méritos de piloto en actividad, había 10 pilotos antes que él. Pero él hizo el cursito de la Fórmula 2 del Automóvil Club, qué sé yo, entonces fue la persona lógica a ir a Europa, ¿no? Pero había 10 pilotos. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido que mandar un piloto, lo hubiera mandado a Di Palma. Ese es el Baufer, el Chebún, que de alguna manera fue el auto que vos corriste. Exactamente, que lo restauramos, lo tuve la suerte de comprarlo en Mendoza, lo restauramos y la suerte de que vos lo volvieras a manejar, ¿no? Era un auto espectacular, Jorge, lo bien y lo moderno que todavía es el auto, ¿no? Tenía tren delantero de Alfa Romeo, ese. Además, ¿sabés lo que me parece notable? Que la aerodinámica en general de los autos de competición, en función de eso, no ha cambiado tanto. Hoy en día cualquier auto de la serie American Le Mans Serie que están corriendo en Estados Unidos y en las 24 horas de Le Mans son muy similares. ¿Sabés por qué a todos esos autos le poníamos tren delantero Alfa Romeo? El Fórmula 1 que corría yo, un Maserati también tenía tren, porque era el del Bergantín. Claro. El del Kaiser Bergantín que se conseguía. Claro, que era un Alfa 1900 el Bergantín. Claro. ¿Cuál fue el auto que más te gustó manejar? Yo creo que el auto que más me gustó manejar a mí fue en Trueno, que, bueno, me gustaban los de la temporada internacional, que corrí con Ronnie Peterson, los Lola también. Pero un Trueno Fórmula 1 que había hecho Horacio Stevens, que creo que gané dos 500 millas con eso. Ganaste las últimas 500 millas con piso de tierra y la primera de pavimento. La primera de pavimento, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Dos épocas distintas, ¿no? Atento a la memoria, ¿eh? Atento sí, a la memoria, la última que se hizo de todavía tierra funciona, ¿eh? Y la primera que se hizo de pavimento. Sí, efectivamente. ¿Cuáles eran las técnicas en aquel momento con esos autos para correr en tierra y en asfalto? Mira, ahí en el circuito de Rafaela, los curbones esos te engañan mucho, ¿viste? Froilán González me dice, mira, a quien yo le debo todo lo que soy en el automovilismo, no Froilán, porque me dice, mira, vos le tenés miedo a los curbones. Me dice, vos, él estaba con una remera colorada, dice, yo me voy a parar en el curbón. Dice, y vos hasta que no me ves a mí, no cortás. Veníamos como a 250 kilómetros con las Maserati. Froilán, vení, te vas para acá. Y bueno, y llego y se me iba el pie solo para atrás, ¿viste? Claro. El pie, porque vos, tu cerebro lo manda para atrás, porque venís, llegás a la curva y por ahí lo vi a Froilán, levanté. ¿Y sabes lo que me hacía Froilán? Cada vuelta se corría 50 metros para dentro de la curva. Querido, cuando bajé me dice, me bajaste el tiempo a mí con el 8 cilindros con el Ferrari.
Hacemos una pequeñísima pausa. Vamos a hablar justamente de la Fórmula 1, Mecánica Nacional, circuito de Rafaela. Jorge Cupeiro ganando en ese circuito. Ya venimos. Yo quiero contarle a toda la gente joven, a todos los que están viendo hoy el programa, que en aquel momento no solo teníamos autos de Sport prototipo aquí en la República Argentina, sino teníamos una categoría hecha acá con motores argentinos, que era la Fórmula 1 Mecánica Nacional. Realmente autos buenos, Jorge, con motor delantero al principio o motor trasero al final, ¿no? Al principio arrancamos con muchos autos arrancaron Iglesias, Jesús Ricardo Iglesias, todo eso, viste, Froilán mismo. Froilán, todos hace mucho tiempo. Pero muchos autos después se empezaron a hacer, por ejemplo, con los chasis que quedaron de Ferrari, Maserati, que yo corrí, era una Maserati con el tren delantero de Bergantín, modificada acá en Argentina, pero era una Maserati. Y con un motor Chevrolet. Froilán corría con un Ferrari con motor Chevrolet, que después lo corrió Larry, antes que yo, y después empezaron a hacer los autos acá. Pero se llegaron a hacer autos buenísimos, ves autos con motor atrás, caja de esa época, bueno, ¿no? Contame lo que era Rafaela, el entorno de lo que era, bueno, usted lo está viendo de alguna manera, todo el show que había antes de una carrera, cosa que ya prácticamente se perdió. Claro, lo que pasa es que pero Santa Fe era la meca exactamente de la Fórmula 1. De los monoplazas era Santa Fe y Rafaela en particular. El negro Mongus. El negro Mongus sigue corriendo. Y vos sabés que la gente esperaba todo un año para ir a ver la carrera, y la cantidad de gente que iba a Rafaela era impresionante. Pero ya en esa época, Jorge, se ganaba plata corriendo, ya eras profesional de esto. ¿Quién conseguía la publicidad? ¿Cómo se manejaba eso? No, ya en esa época empezó a ganarse un poco de dinero con las publicidades. Porque antes las publicidades, en la época, cuando empezábamos a correr, te regalaban por ahí 4 gomas. En esta época nos empezaron a hacer más importantes las publicidades, sobre todo de las naftas y de los cigarrillos. Entonces era un poco más rentable, ¿no? Pero no era tampoco para ganar fortuna. Jorge, cuando se creó esta categoría, ¿se pensó como para promover pilotos para que vayan a correr al exterior o era solamente para hacer un show? No, era nacional. Solamente nacional. Ahí estaba Eduardo Copello con un piloto de Mendoza, a ver quién de los dos tiene buena memoria. No lo vi, vos sabés que no lo vi. Sí, yo sé. Emilio Bertolini. Emilio Bertolini, el pollo de Copello era. El pollo de Copello. Cooper Tornado, ¿te acordás? Claro. Cooper Tornado de Barral. En el 72 creo que fue campeón, yo fui en el 71, creo que en el 72 fue Bertolini. Jorge, ¿daba miedo acelerar estos autos, venir de otro automovilismo un poco más viejo? Ahí estaba Elena García Vega por ahí atrás, mirá. Y acelerar estos autos en los curbones esos, esto que vos contabas recién de Froilán, ¿no? Cuando llegabas al curbón, ¿el auto doblaba o lo tenías que meter adentro del curbón? No, doblaban. ¿Iban bien? No eran fácil llevarlos, pero doblaban. El viento importaba mucho ahí, ¿no? Sí, fundamental. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál es el piloto que más te gustó de toda tu época de verlo correr? Hubo 2 pilotos en distintas facetas, uno más completo y otro no tan completo. Uno fue Larry, Rodríguez Larreta, y el otro fue Luis Di Palma. Yo creo que Luis Di Palma fue el más completo de todo porque Larry no era tan aguerrido, lo mismo que yo, ¿viste? Yo nunca fui un piloto aguerrido así como... Larry tenía tu mismo estilo. Claro, pero el Luisito tenía casi las mismas condiciones o más condiciones que nosotros, pero además era aguerrido, era luchador, era perseverante. Dame un panorama actual. Te digo, un Ayrton Senna y un Schumacher. ¿Quién de los dos te gusta más? Ayrton Senna, lejos. Esto es muy largo explicarlo, pero el tema Schumacher no es que Schumacher es el mejor piloto de la actualidad. Schumacher es un muy buen piloto. Lo que realmente Schumacher tiene es que es alemán y él logró montar, con su trabajo personal, logró montar en Ferrari un esquema de trabajo y un plan de trabajo y traerse a los más capacitados de todas partes del mundo bien al estilo alemán, y él además es un muy buen piloto.
Sí, pero es todo el trabajo de Schumacher en todo, montar todo eso, que es lo que es Ferrari hoy en día. Acordate que cuando Schumacher llegó a Ferrari, hacía 20 años que no ganaba. Jorge, de verdad, 1.000.000 de gracias, yo lo digo siempre, pero de verdad 1.000.000 de gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Ezequiel, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Ricardo Delgado, amigo Gracias de siempre, periodista de siempre, que es un honor que hayas estado con nosotros. Para mí es un honor estar. La semana que viene, si Dios quiere, lo vamos a estar acompañando con el próximo programa de A Todo Motor, que lo invito desde ya a que no se lo pierda porque se va a divertir y mucho en el próximo programa de A Todo Motor. Gracias, en serio.